serán Diego Henao, que es nuestro socio del área de Deals, y Andrés Escobar, que es el gerente del área de Deals. El tema que vamos a tratar hoy es gestión financiera en tiempos de COVID-19. Vamos a grabar la sesión. Esta sesión la vamos a subir en estos días a nuestra página web PwC Colombia, por si la quieren volver a ver o para las personas que no nos pudieron acompañar hoy, la puedan, la puedan ver. Si tienen preguntas, las pueden escribir por el chat. Nosotros vamos a estar pendientes. Si los conferencistas tienen tiempo de resolverlas, las resolverán. Si no, las tendremos anotadas y enviaremos las respuestas en estos días. Les damos inicio a Diego y a Andrés para que comiencen con el tema. Gracias, Laura. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Muy buenos días. Primero es en nombre de la firma y de los socios, pues agradecerles que hayan reservado este tiempo en sus agendas. Seguramente todos muy ocupados y con muchas dificultades y aprendiendo todos a teletrabajar. Por supuesto, importante mencionar que esperamos que todos estén resguardados, a salvo en sus casas, con sus familias, y que Dios quiera no haya pues grandes novedades de aquí para adelante. Para nosotros, digamos, es una alegría inmensa podernos encontrar a través de este medio y poder compartir lo que son las visiones de la firma sobre diferentes temas. Ya hemos visto con Carlos Miguel Chaparro y algunos de nuestros otros socios, eh, digamos, los impactos en aspectos legales, tributarios. Por supuesto, nuestro equipo de recursos humanos también ha estado presto a compartir las visiones o la visión que tiene la firma en cada uno de estos temas que están impactando severamente todos nuestros negocios, la forma en que trabajamos y por supuesto la visión de lo que creemos va a suceder de aquí hacia adelante. Vamos entonces a dedicar también al final 5 minutos. Invitamos a dos de nuestros socios de la firma española, Miguel y Oscar, para que en 5 minutos al final nos compartan también un poquito cuál es la visión internacional, qué es lo que ya está sucediendo en Europa, las medidas que el Banco Central Europeo y algunas empresas y algunos estados están empezando a tomar, que en alguna medida son similares a lo que están pasando por acá en el vecindario. Entonces, si nos movemos un poquito, por favor, a la slide siguiente, Laura, entender básicamente qué es lo que ha venido sucediendo con las diferentes industrias y aquí un poquito la visión local de qué es lo que estamos viendo y qué es lo que ha pasado. Es un pequeño gráfico, quisimos poner algunas de las industrias, no todas, de cuál es el impacto que están teniendo básicamente en la limitación por no tener suministro y de esa manera no poder llevar a cabo sus actividades y por supuesto también qué pasa en materia de ingresos. No es una sorpresa pensar pues claramente que hay un bajo impacto y una relativamente bajo y medio limitación en el suministro, fundamentalmente para las entidades de salud y de farma. Ellos, pues por supuesto, incluso si uno lo ve estrictamente desde el punto de vista económico, tienen, digamos, un pico alto de trabajo, independiente de todo esto que se habla hoy día de lo que está sucediendo con el sector médico, la falta de suministros y demás, sobre todo a nivel de reactivos y a nivel de protección de los médicos, que está generando, por supuesto, que las medidas que todos los países están implementando y que quisieran implementar no están dándose a la velocidad que todos quisiéramos, ¿cierto? Nosotros en Colombia tenemos el orden de 30.000 pruebas hechas sobre COVID-19. Quisiéramos tener 100.000, pero hay evidentemente un acaparamiento increíble en los mercados internacionales y todos habremos visto
en las noticias un poquito qué ha pasado con esos temas. Y por supuesto al otro lado de la gráfica, con un alto impacto en la cadena de suministros y un alto impacto en la generación de ingresos, básicamente la industria, el sector automotor, que dicho sea de paso, quería combinar un poquito esta gráfica con la visión que nosotros tenemos de qué va a pasar en la post-cuarentena y qué va a pasar en el proceso de, um, digamos, de ojalá recuperación. ¿Cuáles son los sectores que la firma ve se van a recuperar más lentos y cuáles van a sufrir un poquito y van a estar un poquito más demorados? Eh, Miramos, por ejemplo, transporte y turismo y hay unos datos estadísticos que son realmente preocupantes. El nivel de ocupación de los hoteles, por ejemplo, reporta Cotelco, hoy día es del 3%. Las agencias de turismo reportan un 100% de caída en los niveles de ventas. En este momento no hay ventas de paquetes ni en el mediano ni en el largo plazo. Colfecar reporta un crecimiento también tremendamente importante del 7%, a pesar de que el Estado, el gobierno colombiano ha pretendido impulsar y darle todas las herramientas necesarias al sector productivo, principalmente de temas prioritarios, alimentos y demás. Así todo, por supuesto, hay importantes caídas en el transporte de carga, tal como lo reporta Colfecar, y eso está atado pues claramente a este tema de la limitación de suministros que mencionaban hace un momento. Servicios financieros, nosotros lo entendemos y lo vemos como un sector que está teniendo problemas en la generación de ingresos. No hay nuevos créditos en este momento, no porque no quieran, sino porque hay un freno completo en las operaciones de la economía y los diferentes sectores. Pero ahí en el sector financiero yo creo que se centra en gran medida la visión de lo que va a pasar hacia adelante. Vamos a ver en un minuto cuáles son las medidas que ha estado tomando el gobierno colombiano con el propósito de dar liquidez a los mercados, liquidez a los bancos y que esa liquidez pueda pasar a los sectores productivos, a las pequeñas y medianas empresas y qué va a pasar un poquito con las grandes empresas que probablemente muchas de ellas van a tener la necesidad de llevar a cabo procesos de reestructuración de sus deudas y una seria con las entidades financieras. Eh, por eso decía, se centra un poquito en los bancos, que lo vemos nosotros, con un nivel de limitación de la cadena de suministros bajo y tal vez un nivel medio en términos de la generación de la demanda y en la generación de los ingresos, pero que va a modificarse sustancialmente. Decía que quería atar esto con lo que nosotros entendemos que va a pasar en la recuperación. Tenemos y entendemos tres grupos y así ha sucedido en China y en Oriente en general que digamos andan ahora en la post-cuarentena y en el proceso de recuperación y así entendemos que está sucediendo y va a suceder en Europa y en Estados Unidos. Lo hemos dividido como en tres grandes grupos, probablemente el sector industrial y sector de la construcción, incluyendo infraestructura, se van a recuperar más rápido, es decir, cuando el gobierno a partir del 27 determine estas medidas de la post-cuarentena completa a esta cuarentena inteligente o a este volver a abrir algunos sectores de la economía. Creemos que la industria, la construcción y la infraestructura empezarán, ya uno ve en las noticias que por ahí es por donde vienen los tiros. Yo creo que recuperación media hacia el tercer y cuarto trimestre, seguramente utilities, el sector del financiero, seguramente ahí es donde habrá ese pico que decíamos ahora del impacto que va a generar el incremento en la, esperamos por supuesto, el incremento en la generación de liquidez a los mercados y el gran impacto que va a tener que darse de reestructuraciones de deudas, de refinanciaciones y de temas de ese estilo. Y vemos una curva más lenta claramente en el retail,
en las ventas minoristas, exceptuando claramente lo de alimentos, que va a seguir seguramente con cierto dinamismo hacia adelante, con el mismo que ha tenido ahora. Sector turismo seguramente un poquito más lento en la recuperación. Decía ahora, Anato reporta que no hay ventas de planes. eh, y eso, por supuesto, dado en gran medida porque seguramente nos vamos a demorar un poquito en volver a armar planes de aeropuertos, de hoteles, de visitas a otras ciudades y a otros países y demás. Y también vemos un poquito más lento seguramente el sector de real estate. Ya también hay un indicador importante que reporta Camacol, de disminución ostensible en el número de licencias y demás. El sector inmobiliario, se habla de que hay 1.900 proyectos de vivienda parados. Hablan de 55 billones de pesos y demás. Telecomunicaciones y media seguramente es algo que va a arrancar un poquito más adelante. Entonces, con ese panorama, que repito aquí, pues no estamos comentando nada específicamente nuevo, vamos a lo siguiente, a entender en el siguiente slide, Laura, por favor, de qué es lo que entendemos va a necesitarse en el primer momento. Los libros, los textos de finanzas siempre han hablado de que la compañía se quiebra por la caja. Y hoy es fundamental para nosotros como administradores, como gerentes de las compañías, hacer un uso absolutamente racional de lo que está pasando y de lo que vemos con la caja. Lo primero que se nos, digamos, ha ocurrido, lo primero que nosotros entendemos es poner el balón en el piso y entender para cuánto tiempo tengo caja disponible. Yo, con todo respeto, dudo de lo que recientemente mencionó la alcaldesa de Bogotá, de que las compañías tenían 65 días de caja. Yo debo decir, y lo hablo incluso por la propia compañía nuestra, por la firma, 65 días sin generar ingresos, no creo que aguantemos, y creería mucho menos las pequeñas y medianas empresas. Entonces es absolutamente imprescindible evaluar cuál es el nivel de actividad, evaluar cuál es la morosidad que se está presentando con toda certeza, porque ya se está presentando, es decir, ya así las compañías tengan una pequeña reserva de caja, están empezando a pensar y a priorizar, que es el punto siguiente, cuáles son los pasivos que yo puedo aguantar un poquito más. No, pues que no vaya a pagar, sino estar en una constante comunicación con mis proveedores, con mis clientes, para entender, porque el tema es de supervivencia en el corto plazo. Si son 65 días, como lo mencionaba en el ejemplo anterior, maravilloso. Puede que haya compañías que tengan seguramente unos ciclos de caja mucho más rápidos, y que sus márgenes positivos les permitan seguramente sobrevivir un poquito más, pero yo creo que realistamente hay que pensar que las compañías no tienen tanto tiempo de caja. Entonces hay que pensar en cuáles métodos puedo tener y manejar yo en el cortísimo plazo para poder financiar. Olvidarnos un poquito del PIG, porque ya sabemos que el PIG se nos va a complicar a todos o a la gran mayoría, pero es mirar un poquito también en el balance, identificar qué otras fuentes de financiación que puedan ser manejables, que pueda manejar rápidamente, ojalá que no sean muy baratas, qué líneas de crédito hay en este momento abiertas, qué puedo hacer. Y aquí el adagio popular de que el que primero se arrodilla, primero se confiesa, es de una vez tener esa conversación franca con mi banquero y entender de qué manera puedo empezar a hacer el proceso de refinanciación de las deudas. Y ahí, por supuesto, hay unas opciones que se están abriendo en este momento con las medidas que ha tomado el gobierno para tratar de brindarle mayor liquidez al mercado, no solo a nivel propiamente de
líneas de crédito y de fortalecimiento de los entes del Estado encargados de soportar las compañías con garantías y demás, el FOGAFIN, los otros fondos de garantías y demás, sino también medidas a nivel de impuestos. Entonces vamos a ver un poquito en la gráfica siguiente cuáles son aquellas medidas que está ya tomando el gobierno y que seguramente van a ser súper importantes para que nosotros como administradores y como encargados de las finanzas podamos tener en cuenta para efectos de capear un poquito la crisis a nivel de los temas exclusivamente financieros. Entonces, veíamos hace un minuto, primero en el corto plazo es la caja, la caja, la caja. Tenemos que estar enfocados en entender cuál es la situación actual, qué es lo que prevemos que va a suceder con la morosidad de los clientes, cuáles son aquellas fuentes rápidas de financiación, buscarlas probablemente en el balance, qué puedo disponer ahora, qué puedo hacer ahora rápidamente con el banco en relación con lo que ya tengo. Y, por supuesto, súper importante entender ahora qué es lo que va a pasar hacia adelante, un poquito pensar ya trimestre a trimestre. Eh, eh, no probablemente lo que estaremos haciendo muchos de nosotros hoy día, que es casi que el día a día, el minuto a minuto de lo que tengo y cuento y con lo que puedo hacer. Eh, digamos que ha hecho el gobierno y de qué podemos echar mano. El primer tema que mencionábamos ahí, por supuesto, es el fondo de mitigación de emergencias. Y eso es fundamentalmente tratar de que la gente no se muera de hambre, es decir, aquellos sectores informales, la gente del CISBEN, estratos 1 y 2, es lo que ya hemos visto con mayores o menores críticas el gobierno ha hecho para evitar que haya, digamos, un problema más serio a nivel social y una bomba social que explote más temprano que tarde. Son los famosos 160.000 pesos que han venido siendo distribuidos con base en las bases de datos de la Dirección de Planeación Nacional y, y del CISBEN y demás. El segundo tema que quería mencionar es súper importante para lo que nos ocupa, la capitalización del Fondo Nacional de Garantías. Es muy fácil decir, yo voy a acceder a nuevos créditos, es muy fácil decir, voy a sentarme con el banco. Los bancos están teniendo ya una tremenda presión con la evaluación de los riesgos que les implica a ellos. Ustedes saben, seguramente la reubicación de la recategorización de las deudas y probablemente mayores provisiones con cargo a los resultados. Entonces hay una gran presión por parte de los bancos y para ellos es fundamental poder sentarse con la pequeña y mediana empresa a entender cuál es el modelo de negocio, cuál es la refinanciación requerida y aquí es donde seguramente va a ser fundamental esta capitalización del Fondo Nacional de Garantías porque esto es, digamos, de lo que nosotros, pequeñas, medianas empresas y seguramente las grandes tienen que echar mano con el propósito de darle tranquilidad al banco que pueda iniciar un proceso de refinanciación o un proceso de un crédito nuevo. Eh, el gobierno probablemente lo oyeron en las noticias, ya solicitó un crédito al Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones. En algún lado se habla 11.000 después de 14.000 millones de dólares. Lo que hemos leído al respecto es que las posibilidades pues son altísimas porque de alguna manera son unos fondos que tienen, diríamos ya, derecho el gobierno nacional, el gobierno colombiano con el Fondo Monetario Internacional y que evidentemente el propio Banco Central, que también se menciona ahí en el slide, eh, digamos, a través de la compra de títulos, a través de la compra de TES, a través de las subastas de repos, esté como lo está haciendo ahora, que es inyectando liquidez en la economía, liquidez en el mercado, porque estos sectores de recuperación media y recuperación alta no solo van a estar viviendo la necesidad del día a día de la caja de este momento, de procesos de supervivencia, sino
que tiene que pensar en una alternativa que le genere sostenibilidad. En la medida en que los mercados se recuperan, en la medida que, decíamos ahora, los PIGs vuelven a, ojalá lo más pronto que tarde, a alguna normalidad en el mediano plazo, pueda de alguna manera tener la oportunidad de utilizar, evidentemente, nuevos márgenes, una reapertura de mis procesos que me generen flujos de caja positivos, pero al mismo tiempo refinanciar las deudas. El otro tema que quería mencionar y complementando porque Carlos Miguel lo mencionó en nuestro webcast de ayer, era un poquito también las medidas de orden tributario. Ayer el presidente y el director de la DIAN mencionaban que van a tener como una especie de fast track con la devolución de los saldos a favor, el calendario tributario se ha pateado para adelante, la presentación de las declaraciones se ha modificado de alguna manera para tratar de aliviar esta caja del corto plazo. Me parece magnífica también la medida de demorar 3 meses los aportes de pensiones, tanto de los empleados independientes, de los trabajadores, como los aportes patronales. Eso sin duda va a aliviar de manera importante no solo la caja, sino también los resultados de este segundo trimestre del año. Eh, eh, Sin embargo, no obstante eso, hay que considerar que hay un montón de medidas que le están costando al Estado colombiano una cantidad de dinero impresionante, que ha tenido que solicitar endeudamiento externo, ha tenido que echar mano de dinero de los entes territoriales en préstamo también para poder capear esta crisis en el corto plazo. Y no nos sorprendería, como ya lo empezó a anunciar el ministro de Hacienda, que esto implique que vayamos a tener que tener una reforma tributaria relativamente pronto. Digamos, este conjunto de medidas tomadas por el Estado tienen una repercusión significativa en lo que va a suceder una vez se reabra la economía, con la liquidez del mercado y con la posibilidad que tenemos nosotros de acceder a reestructuraciones de créditos, de acceder a créditos nuevos. Esperemos que las tasas se sigan comportando de una manera razonable y que eso, digamos, no ahogue la posibilidad de que el ya maltrecho sector productivo pueda revivir más temprano que tarde. Ojalá un tema, yo quiero ser positivo y pensar que hacia tercer y cuarto trimestre el tema va a funcionar de mejor manera. Todos sabemos que esto en gran medida depende de lo que vaya a pasar con la pandemia y que la pandemia al final tiene una repercusión o la repercusión clave está dada es en cuál es la velocidad con la cual se va a encontrar una vacuna y la vacuna va a estar disponible. Digamos, aquí hay una serie de reflexiones importantes. Con esto le quiero dar paso a nuestros socios en Madrid para que nos comenten también un poquito cuál es la visión internacional europea de esto. Eh, digamos, quiero resumir en el corto plazo un estricto manejo día a día, minuto a minuto de la caja, fuentes que ya tengo en los estados financieros, ojalá más en el balance que en el propio PIG, que está maltrecho, que ya lo sabemos, pero que no hay que probablemente buscar en este instante por ahí, sino propiamente en los estados financieros, qué puedo disponer, qué puedo cobrar más rápido, qué puedo demorar un poquito, qué acuerdos puedo hacer con mis proveedores, qué puedo comentar con mis bancos, y un poquito hacia el mediano plazo es cómo puedo acceder a los beneficios de las medidas del Estado colombiano, tanto a nivel tributario como a nivel de lo que se espera que vaya a ser la mejora en la liquidez del sector y del mercado colombiano. Miguel, nos comentás entonces un poquito, por favor, en 5 u 8 minutos, cuál ha sido la visión en Europa de este tipo de temas, qué es lo que está pasando con el Banco Central Europeo y concretamente en España y demás. Buenos días a todos, no sé si me oís bien. Un placer estar con vosotros. Comentaros brevemente en 5 o 10 minutos, como un poquito menos,
comentábamos, aquí en Europa y en España en concreto también estamos mirando mucho lo que ha hecho Asia y empezamos a comparar qué cosas han hecho nuestros colegas, bueno, los asiáticos y lo que estamos haciendo en Europa. Y lo que vemos es que ellos fundamentalmente han hecho una cosa, el objetivo fundamental es proteger el tejido industrial de las economías. En Europa lo estamos haciendo de una manera diferente con respecto a lo que como lo han hecho los asiáticos y es fundamentalmente a través de, que yo creo que es como apuntabais vosotros también, a través de vías de financiación o inundación de liquidez en los mercados para Ahí poder está aportar. apagado, ellos no me escuchan, ¿cierto, Freddy? Sí, no, pero digamos, ya no me escuchan ahí, Freddy, ¿cierto? Si podéis poner en mute, por favor. Gracias. Comentaba que las medidas que se están tomando en España y en Europa es a través de líneas de financiación. El Banco Central Europeo ha sacado un programa de recompra de activos de 750.000 millones de euros. En España se ha hecho una especie parecida a la capitalización de Fondo Nacional de Garantías que comentabais, que es una financiación de avales de hasta 100.000 millones de euros para dar cobertura por el 70% de financiación para empresas, para dinero nuevo y cubrir sus pérdidas pérdida por falta de ingresos y para pymes y autónomos, las pequeñas empresas y pequeños empresarios hasta el 80% también. Lo que sucede con todo eso es que se está actuando desde un lado, creemos que se está actuando como en la crisis de 2008 al 2012, en el que se está actuando más incentivando la demanda y no tanto la oferta. Aquí hay un problema de oferta que es por, por una situación exógena completamente, las empresas se han visto obligadas a parar y a dejar de vender. Los gobiernos lo que están intentando es, esperando en el momento en el que se pueda normalizar la situación, incentivar al máximo la demanda para que pueda haber una recuperación en V, eso de un lado, y de manera más inmediata que las compañías, a través de deuda, puedan afrontar unas situaciones de caja que, como bien apuntabais, y yo estoy totalmente de acuerdo, la media de caja de una compañía es de 27 y 50 días. No en más de 50 días, esas son las empresas que tienen una gran liquidez. Normalmente estamos hablando de 27, 35 días de caja en promedio en muchos de los sectores. Entonces, en esa situación, lo que vemos es que las medidas es a través de deuda y eso significa que los bancos es fundamental que entiendan los planes de negocio de las compañías, que puedan evaluar los riesgos de las compañías, porque lo que va a producirse es un incremento de los ratios de deuda financiera neta sobre EBITDA, primero porque la EBITDA va a bajar porque los ingresos me están cayendo y encima además estoy sufragando mis costes estructurales a través de líneas de financiación que los bancos me están dando. Por lo tanto, las compañías en unos meses, pasado una normalización, en 12, 18 meses, se van a enfrentar en una situación de más endeudamiento con el endeudamiento que tuvieran previamente a la crisis. Y eso significa efectivamente afrontar periodos de refinanciación, realizar o resetear qué activos no son estratégicos en la compañía y a lo mejor empezar a evaluar su desinversión. Y también significa una oportunidad para aquellas empresas y aquellos actores que en una situación de gestión favorable se encuentren en una situación en la que los precios de muchos activos ha caído. También nos encontramos en una situación de nuevos modelos de negocio. Modelos de negocio de nuevas actuaciones, de nuevas de comportamientos de los consumidores que hasta ahora no se daban y que se van a producir. Por lo tanto, lo que vemos es que más que nunca entender esos planes de negocio es una demanda que los bancos ya empiezan a pedirnos en España y que van a ponerse más en evidencia de aquí a unos meses. También, a nivel de mercados, en esta inundación de liquidez que tenemos en Europa, sí que creemos que cuando se normalice, en esa oportunidad que comentábamos, sí que va a haber liquidez, es decir, sí que va a haber oportunidades de inversión. Y la recuperación o el tiempo que se estima de recuperación, nosotros no creemos que en Europa, al menos en Europa no lo vemos así, no creemos que la V que tanto esperan los gobiernos se produzca, sino que se produzca más bien una U. De hecho, cuando hablando con determinados inversores institucionales,
a nivel de bolsa dan por casi perdido el año 2020 y esperan, esperan un 2021 en el que ya poco a poco se vaya recuperando, ¿no? La vacuna veremos cuándo llega. No es tanto dar con la vacuna, que yo creo que el otro día me comentaban que había más de 70 empresas en el mundo trabajando en la vacuna y que probablemente llegará para el tercer trimestre. El problema es la producción masiva de la vacuna, ¿no? Y esto puede ser que retrase un poco el periodo de normalización como entendíamos la economía hasta ahora. A nivel de sector, en España, y yo creo que también puede aplicarse al resto de países, hay sectores como tecnología, sanidad, lo que es tercera edad, son sectores refugio. El resto de los sectores, pues muchos van a el sector hotelero, por supuesto, sector turismo, sector de transporte, lo que es gran consumo o concentración de personas, pues probablemente va a haber un reseteo de los comportamientos de los consumidores que van a tener que entender los nuevos modelos de negocio de estas compañías. En definitiva, y un poco para acabar este resumen rápido, las medidas que se están tomando en Europa van por la vía de la liquidez a través de deuda. Esto es una solución es una solución que tiende a proteger el tejido industrial, pero que tiene la consecuencia de que no olvidemos de que estamos endeudando a las compañías y que eso supone que hay que pagar esas deudas y que por tanto habrá que afrontar en muchos de los casos una reestructuración o una refinanciación de la deuda previa más la deuda nueva en el futuro. Sí es, Miguel. Simplemente para cerrar, ya estamos 3 minuticos pasados. Estoy muy contento que no nos hayamos pasado demasiado tiempo. Simplemente resaltar esto que mencionaba Miguel, que está sucediendo ya en otras latitudes. Hay que tener modelos financieros creíbles, modelos de negocio con base en los cuales tenemos que sentarnos con los bancos, con los proveedores, con los financiadores y por supuesto con todo el soporte de los accionistas en ir hacia adelante con el modelo de negocio y demás, porque esto es fundamental en el momento de solicitar créditos nuevos, refinanciar los ya existentes y demás. En eso seguramente los equipos financieros de todas las empresas con soporte seguramente de algún externo y qué tal, van a ser fundamentales y yo diría como consejo, ese es un tema en el que hay que empezar a trabajar desde el mismo momento en que vamos a tocar la puerta del banco. Seguramente los fondos de garantías van a ser claves a la hora de poder reducir los riesgos para efectos de que el banco se siente un poquito más tranquilo en esa dura negociación de refinanciación y demás, pero un modelo financiero y modelo de negocios creíble, robusto, pensando en las posibilidades hacia el futuro, es fundamental. Esos eran pues básicamente los 2 o 3 mensajes que nosotros queríamos compartir de la visión de la firma de lo que está sucediendo básicamente a nivel económico y los impactos en los temas financieros de sus empresas. Quiero nuevamente, en nombre de los socios de la firma, agradecerles su participación nutrida en este webcast. En estos momentos sacar media hora, 40 minutos es importante y por eso estamos muy contentos de haberlos tenido acá. Esperamos que sigan cuidándose, que ustedes y sus familias sigan bien con la posibilidad de que esto pase lo más pronto posible y tengamos una vida, digamos, un poquito más normal o más parecida a aquella que teníamos antes. Les deseo un buen día a todos. Muchísimas gracias. Laura. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Los invitamos igual a seguir conectándose todos los días a las 10 de la mañana en nuestros siguientes webcasts. Muchas gracias.